Hola iglesia, buenos días, buenas tardes. Hoy ya es viernes, hoy es el día 90, es el último día de esta semana y nos tocan leer tres capítulos del libro de la carta a los Hebreos, el 9, el 10 y el 11. Sé que te van a gustar, te van a encantar y vamos a comenzar. El capítulo 9, comenzando del versículo 1, dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urma de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cubrir los oficios del culto. ¿Ok? Ah, Continuamos, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumó, perdón, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas de los inmundos, santifican para la purificación de la sangre, perdón, para la purificación de la carne, el versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, hasta aquí, hermanos, está hablando iglesia, está hablando el apóstol, y dice que en el tiempo pasado los sacerdotes del pueblo de Israel, ¿verdad? Hacían un culto, una ceremonia religiosa en la que llevaban, dice aquí, a machos cabríos, o sea, a becerros o a cabros, para matarlos, degollarlos, y que la sangre sirviera para limpiar la carne, o sea, para limpiar primero al sumo sacerdote y después a los pecados del pueblo. Y dice el apóstol: si eso podía hacer la sangre de los becerros, si eso podría ser la sangre de los corderos, rociada sobre los inmundos, o sea, rociada sobre los pecadores, para la purificación de la carne, dice el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, o sea, mucho más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios. Jesucristo mismo, mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, se ofreció sin mancha a Dios. Y entonces la segunda parte de este 14 dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias de las obras muertas, de las obras ya pasadas,
perdón, del pecado para que sirvamos al Dios vivo. Si de algo funciona la sangre de Cristo, es para limpiar nuestras conciencias. Ok, el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, para que tú y yo, mi hermano, encontremos un mediador, o sea, alguien que haga la paz entre Dios y nosotros, para que por medio de su muerte obtengamos el pago de las transgresiones, el pago de nuestros pecados que había bajo el primer pacto, dice aquí el apóstol. Entonces, para que recibamos la promesa de la herencia eterna. Ok, continuamos el 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Entonces, esto era algo que hacía el sacerdote, ¿verdad? Dice aquí que rociaba lo que leía, rociaba el libro y rociaba al pueblo también, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin este sacrificio, ¿verdad? No se hacía la remisión o lo que es el perdón de los pecados. Para el pueblo judío en el Antiguo Testamento así era. Ahora, esto es lo que nos cuenta el apóstol acerca de lo que se hacía, del culto que se hacía en, en la, en la, en el, en el, en el pasado, ¿verdad? Perdónenme, estaba intentando acomodar el texto. Listo, ya está. Ah, Era lo que se hacía en los cultos en el pasado, en el viejo Israel, para que fueran perdonados los pecados del pueblo. Vamos a ver lo que nos dice acerca del tiempo nuevo. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Tiene por título esta segunda parte del capítulo 9 de Hebreos 23. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así es su función de Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote de nuestra vocación, dice el apóstol, ¿verdad? Él no entró a un templo o a un santuario hecho por manos humanas, sino se presentó en el cielo mismo delante de Dios Padre. El 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces, cada vez el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre que no era la de él propio, sino era la de un animal. El 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario al morir por ti y por mí. Dice que si él hubiese sido de sumo sacerdote como la forma humana, hubiese tenido que estar presentando sacrificio, ¿verdad? Muriendo una y otra vez por los seres humanos que en cada tiempo han vivido. Pero dice, se presentó una vez y para siempre, una sola vez y para siempre. No necesitaba muchas veces ser ofrecido, sino con una sola vez bastó.
El 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tú y yo, iglesia, tú y yo, amado hermano, iglesia, iglesia La Viña, iglesia en todas las partes del mundo, ¿verdad? No solamente de la congregación de La Viña, sino cualquier cristiano, tenemos la esperanza de que Cristo Jesús va a regresar en algún momento, y dice aquí el apóstol al final en este último versículo, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido una vez para llevar nuestros pecados. Ok, continuamos al capítulo 10, el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Ok, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no puede ofrecer sacrificios perfectos para los que se acercan. El número 2, el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quise, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Estos versículos hasta el número 9 hablan acerca de lo que Cristo Jesús hizo cuando vino a este mundo, ¿verdad? Ofrecerse a sí mismo, diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, y ofreciéndose él mismo en sacrificio. El 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Otra vez lo vuelvo a leer. En esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre, hecha una vez y para siempre. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. La ofrenda del cuerpo de Cristo es Cristo muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por los pecadores. El 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Señor está poniendo o ha puesto en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones, su pacto, sus leyes, lo que Él desea de nuestra vida. Versículo 17. Versículo 17, perdón. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿ok? Entonces, dos cosas importantes aquí. Dice el Señor, ya no me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. No que nos borre la mente, ¿verdad? No es como el flash este que utilizaban los hombres de la película esta de Hombres de Negro,
que les apretaban un foquito y se borraban la memoria, no. Pero dice el Señor, ya no me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones. Significa que no va a estar acusándonos por pecados pasados o por transgresiones pasados. Porque dice el 18, pues donde hay remisión de estos, o sea, donde hay el pago por estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. No puedes estar golpeándote o pensando en, ay, híjole, eh, ya Cristo me perdonó, pero yo me acuerdo que yo hice esto malo y vuelves a castigarte o a enjuiciarte. Eso no es lo que hace nuestro Dios, según lo que dice el libro de los Hebreos. Y luego dice, así que hermanos, el 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, significa que por la sangre de Jesucristo podemos entrar hasta el lugar santísimo, hasta el lugar que era preparado solamente para el sumo sacerdote, el lugar donde Dios habla a las personas, el lugar donde Dios tiene una relación personal. Dice aquí el apóstol, por la sangre de Jesucristo. El versículo 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Él hizo un camino nuevo para entrar a este lugar santísimo, a la comunión con el Padre, dice el apóstol, a través de su carne, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, los días se acercan, el día del Señor está pronto, el día que Él regresa está enseguida, ¿verdad? No se tarda. Y dice el apóstol, quien escribe esta carta a los hebreos, dice que podemos acercarnos a Dios con corazón sincero, con certeza de que tenemos fe, con corazones limpios y purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. No solamente tu espíritu, tu mente, tu alma, sino también aún tu cuerpo purificados. Y dice, nos aconseja y dice, mantengamos firme, sin cambios, o sea, sin fluctuar, sin cambios, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme nuestra esperanza, nuestra fe, se refiere a nuestra fe, lo que creemos, en el Dios en el que creemos. Pero dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en buenas obras. ¿Tú estimulas a los hermanos o solamente los regañas? Estimulémonos unos a otros para hacer buenas obras. Como quien dice, echémonos porras para hacer buenas obras. Ok, el 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Me llama mucho la atención este versículo 26, ¿verdad? Porque dice, si pecamos deliberadamente, o sea, si con nuestra voluntad pecamos, después de haber recibido conocimiento de la verdad, después de haber entendido la palabra, lo que Dios demanda que no hagamos o que sí hagamos, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. No hay forma en que podamos obtener el perdón de esos pecados, porque los estaríamos haciendo con nuestra voluntad, con los ojos abiertos pecando. Es diferente pecar sabiendo que es malo a pecar con desconocimiento. Ok, el versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que quedaría. No, ya no más perdón para los pecados, sino dice aquí una horrenda expectación de juicio
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28 en adelante, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o más, perdón, de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ok, pensemos primero, hermanos, el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Si ustedes recuerdan, en el Nuevo Testamento se nos cuentan acerca de mujeres que estuvieron a punto de ser apedreadas, o de hombres y mujeres que fueron apedreados o castigados de maneras horrorosas, ¿verdad? Porque la ley que ellos tenían en esos momentos les decía que era el castigo por las cosas malas que habían hecho. Y bastaba con que dos o tres personas confirmaran que así había hecho esta persona el mal para que lo mataran, ¿verdad? Irremisiblemente, sin ninguna excusa, ¿verdad? Ok, el versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Si tú ya has sido santificado, imagínate cuánto más castigo merecerías si tú pisoteas al Hijo de Dios y la sangre del pacto. Imagínate que tú reniegas, o no solamente reniegas, ¿verdad? Sino que haces lo contrario a la voluntad de Dios. Dios dice, no matarás y tú vas y matas. Dice, no robarás y tú vas y robas. Él dice, no tendrás dioses ajenos y tú vas y tienes otras cosas más que pones en mayor importancia, ¿verdad? Que a Dios. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo crees que se merece esa persona que pisotea y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado? Y aún más dice, y hace afrenta al Espíritu de gracia. No está diciendo el Señor que va a castigar, o el escritor de Hebreos no está diciendo que Dios va a castigar de esta forma. Dice, ponte a pensar cuánto más castigo merecería esa persona. Entonces, pongo énfasis en estos ejemplos porque, como dije en estos días pasados, hay quienes creen que la salvación se pierde y hay quienes creen que la salvación no se pierde. En cualquiera de los casos, mi hermano, creyeras o no creyeras en cualquiera de esas corrientes teológicas, lo que dice el apóstol es, eh, sin importar si crees o si no crees, cuánto mayor castigo piensas que merece una persona que pisotea su fe, la sangre del pacto y al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. No necesitamos ir más adelante y tratar de conocer más. Con esto solamente nos dice, ten cuidado, no lo hagas, pon atención, cuida tu fe, cuida tu salvación. Ok, perdón que tarde tanto. Ok, vamos enseguida al versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ok, terminamos de leer del 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, no somos de los que retrocedemos, no somos de los que nos acobardamos, no somos de los que ponemos la mano en el arado y volteamos hacia atrás, sino dice, somos de los que tienen fe
para preservación del alma. Y dice el 37, ¿ah? Un poquito y el que ha de venir vendrá, un poquito más y nuestro Señor Jesucristo regresará. Uh, estas palabras fueron escritas hace por lo menos 2000 años, ¿verdad? Por lo menos 2000 años que se escribieron estas palabras. Un poquito de tiempo, no importa cuánto más tarde, tenemos la esperanza y estamos viviendo como el versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Entonces, también dice el Señor Jesús, no, también dice el escritor de Hebreos, traigan a la memoria los días pasados, después de en los cuales después de haber sido iluminados, tuvieron grandes padecimientos. Quiere decir el apóstol, recuerden de dónde los sacó el Señor para que su fe sea aumentada. Ok, ahora sí, el capítulo 11 y con este capítulo vamos a terminar nuestra lectura del día de hoy. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por eso es que entra la fe en esta parte, ¿verdad? Por la fe, por nuestra confianza, entendemos haber sido constituido el universo solamente por la palabra de Dios. Ok, 4 en adelante. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi hermano, si tú te acercas a Dios y quieres agradarlo, necesitas creer que de verdad Él existe. No nada más los domingos por la mañana o no nada más el día de reunión, sino cada día de tu vida necesitas creer que Dios está allí contigo y que es galardonador, o sea, recompensador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Recuerdas la historia de Noé, iglesia? Noé, un hombre de fe, creyó a Dios que iba a llover, y no solamente que iba a llover, sino que iba a haber un diluvio, cuando ni siquiera, dice la escritura, cuando ni siquiera en la tierra había llovido ni una sola vez. Dice que salía un rocío que brotaba de abajo de la tierra y rociaba las plantas. Noé no conocía la lluvia y aún así tuvo fe de que iban a suceder las cosas que a él le fueron anunciadas. Ok, el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Verdad? Un ejemplo grandísimo de fe, Abraham, el patriarca, ¿verdad? Que dice que siendo llamado obedeció para salir del lugar donde vivía, para irse a vivir un lugar que él no conocía. ¿Te puedes imaginar ese tipo de fe? Confiar en que algo va a suceder, no importa que no lo veas, no importa que no sepas dónde es, si Dios te está llamando, creerle a Él. El 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando Dios te promete algo, mi hermano, mi hermana, iglesia, tú le crees a Dios, a pesar de que las situaciones o las circunstancias no sean reales, ¿verdad? No sean lo que tú crees que deberían ser. Ok, versículo 12. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mi amado hermano y hermana, Iglesia La Viña en Avándaro, Dios nos ha llamado a tener una ciudad, una patria que no es en la que vivimos, ¿verdad? No es esta tierra. Nos ha llamado a tener una ciudadanía que no es la de mexicanos, ¿verdad? Sino una ciudadanía celestial. Ok, versículo 17 en adelante. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas, ofrecía su y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, aunque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Te pregunto, iglesia, ¿tú eres capaz de decir, prefiero ser llamado hijo de Dios, aunque eso me cueste no tener el beneficio de la vida del pecado? Yo espero que sí, iglesia. Ok, 26 en adelante. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me encanta este versículo. Se sostuvo Moisés como viendo al invisible, como viendo a Dios mismo. No lo veía, no dice que lo veía, dice como viendo. Ok, 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Nos habla acerca de varones, ¿verdad? Que fueron jueces del pueblo de Israel. Y dice, si yo intentara contar todo lo que ellos hicieron, no me alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Para poder contar lo que hicieron los jueces que vivieron en los tiempos pasados y aún más los profetas. Ya nos tocará el tiempo, ya estamos por terminar el Nuevo Testamento y entonces vamos a comenzar con la lectura del Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a terminar con este capítulo 33 en adelante. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. El 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Puedes imaginarte esto, iglesia, puedes imaginarte eh, todas estas cosas, que se burlen de ti, ser azotado, estar en prisiones, en cárceles, que te tiren a pozos, no traer ropa, sino andar cubierto con pelos de, bueno, con pieles de cabras y de ovejas, dice aquí, pobres, angustiados, maltratados, viviendo en cuevas, en montes, débiles, atormentados, todas estas cosas en peligros de muerte, y tú confiando en Dios, te suceden todas estas cosas y se llega el fin de tus días terrenales, mueres y no recibiste la promesa. ¿Qué pensarías? Pensarías, ah, Dios no existe, ay, qué mala onda, ay, pobrecito de Eloy si vivió una vida siempre siendo bueno y al final murió sin tener recompensa a su bondad. ¿Pensarías de esa forma? ¿O pensarías, el 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido? Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo que se les había prometido. El caso literal de Abraham, que se le prometió que en él, que en su hijo Isaac iba a haber una grande descendencia. Él murió viendo nada más a Isaac y a su descendencia de Isaac, ¿verdad? José y a Jacob y Esaú. Entonces, pero lo que estoy diciendo es que si aún en esta vida no vemos la recompensa, el Señor sabe y Él tiene control de nuestra vida. Ok, el versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nuestro Dios ha provisto para nosotros cosas mejores, iglesia. Tienes que creerlo, tienes que creer que Dios ha provisto cosas mejores, aunque en el presente, aunque en este momento no las podamos ver y estemos rodeados de problemas, de enfermedades, de situaciones, de circunstancias difíciles, de falta de empleo, de escasez. Tienes que creer que Dios ha provisto para ti y para mí cosas mejores, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, para que estas personas que la Biblia nos cuenta, que la Biblia nos enseña, no sean perfeccionados aparte de nosotros, porque tenemos al mismo Dios y somos herederos de la misma promesa. Entonces aquí vamos a parar, iglesia. Te voy a invitar a que ores junto conmigo una oración corta, porque ya se hizo muy largo, muy extenso este video, pero vamos a orar y pídele a Dios que te hable. Regrésate y lee y pregúntate, y si no tienes las respuestas, busca a alguien a quien puedas preguntarle y decirle, oye, ¿me explicas? ¿Me ayudas? Vamos a aprender acerca de esto, enséñame cómo puedo entender lo que dice aquí. Entonces vamos a orar. Recuerda, iglesia, también estar orando por nuestro hermano Tim, Roberta, que el Señor los cuide, los proteja, que los saque de la enfermedad. También igual por Walter y Doris, los directores de Viña México, y por las demás familias que han sido atacadas con esta enfermedad. Algunos ya salieron de ella, gracias a Dios, ya están en recuperación, pero vamos a orar que Dios tenga control durante estos tiempos. Señor, muchas gracias por tu presencia hermosa. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, y por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y por su sangre preciosa, Señor, que la Biblia nos enseña que no solamente nos redime de pecados, sino nos ayuda en nuestras conciencias a ser mejores cristianos cada día. Padre, gracias porque de no haber sido por el sacrificio de Jesucristo no hubiésemos tenido la salvación de nuestra alma. Te entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos y te pedimos, Padre, sigue hablando a nuestras vidas, ayúdanos a mantener
nuestros oídos abiertos para suplir necesidades, para mostrar tu amor y para alcanzar a aquellos que no te conocen. Bendice a la iglesia, bendice a la congregación, Señor, y bendice a aquellos hermanos que han estado con dificultades en cuanto a la salud, Padre. Cuídalos y bendícelos, protégelos, Señor, sánalos completamente. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, iglesia, aquí vamos a detenernos. Por favor, ten un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes.